La palabra al diputado Alejandro Bodar. Gracias, presidente. Yo, como ya hice el año pasado, voy a votar en contra de esta ampliación. Varios diputados se refirieron al mecanismo que nos lleva a tener que discutir esto todos los años. Hay una excusa, que es la del salario, y hay un objetivo, que es la de desviar más fondos hacia el sector privado, al sector privado concentrado de la ciudad, los contratos millonarios. Y si bien el presidente de la comisión y el que presentó la ampliación, el diputado, explicó que creía que a lo mejor este era la última de las ampliaciones, yo hasta que no la vea, no la crea. ¿Por qué? Porque creo que es un mecanismo, el de la ampliación, que tiene un objetivo. Y pese a que hay o va a haber un índice de la ciudad, no sé si ese índice va a servir para que se incorporen las previsiones en todos los presupuestos, o se va a seguir dejando esto abierto para precisamente poder utilizar los dineros no previstos en seguir con la excusa de los salarios volcando el dinero a lo privado. Aparte, quiero hacer una digresión, ya que se puso en debate también el índice porteño, que me llama la atención que para competir o para darle seriedad a los números en un debate con la Nación, una de las primeras medidas que se haya hecho haya sido la de atacar a la Organización Gremial de los Trabajadores, despidiendo a la delegada general del Instituto de Estadísticas y Centro de la Ciudad. Mal se puede discutir después con la Nación cuando se aplican medidas similares. Esto es algo muy común que vemos acá. Cuando se discute Nación, se hacen una serie de críticas, pero cuando se gobierna en la ciudad, se hace muchas veces lo mismo, y lo hacen los mismos que critican medidas similares en Nación. Bueno, yendo al tema, yo también me hubiera gustado que se hubiera aplicado la ley de ministerios, la 2506, que dice, por ejemplo, que el jefe de gabinete de ministros debe concurrir a la legislatura 2 veces por año, y dice expresamente cuándo, en junio, creo que estamos en junio y que ya va a terminar, ¿no es cierto?, y noviembre, para informar sobre la marcha general de gobierno. Acá hay un problema, porque que entienda yo, faltan pocos días. Se termina junio, no vino, se habla de que vendría después de las vacaciones. Ahora, sería importante tener la posibilidad de hacerle algunas preguntas que hubieran ilustrado sobre algo de lo que tiene que ver con esta ampliación, ya que la función que tiene es precisamente informar sobre el plan general de gobierno. Entonces, yo le hubiera preguntado, por ejemplo, a qué se debe que la ejecución al primer trimestre, que es el dato que tenemos en vivienda, sea del 8% de lo destinado a vivienda. Lo que tiene que ver con obras en escuelas sea del 6%. Lo de obras en hospitales, 5%, es decir, va lenta la aplicación del presupuesto en todo lo que tiene que ver con las cosas que le importan a los pobres de la ciudad, a los sectores populares. Ahora, pero ¿a qué se debe la contradicción de que, por ejemplo, en el primer trimestre del año, a ESBACE ya se le dio el 100% de lo presupuestado? Es decir, para que se lo dé, ¿no es cierto?, a Metrovías. Entonces, acá es donde salta la contradicción de dónde están las prioridades. Y no quiere decir esto que tengan menos necesidades el hospital, la escuela o la vivienda que la que tiene Metrovías. Yo creo que acá se ve un poco toda la orientación, y desde ya, ESBACE en un trimestre, si se comió lo del 100%, eso explica por qué siempre tenemos estas discusiones, para ver cómo le damos un poco más de plata a estos sectores en lo que resta del año. Con relación al tema de los ingresos ya se dijo mucho, no voy a repetir. Simplemente volver a pedir
una información que tendría que ser pública para poder discutir, entre otras cosas, la marcha de la ciudad, que es la principal fuente de ingresos de los 6.000 millones que tienen que ver con mayor recaudación, tiene que ver con el impuesto a los ingresos brutos. Ahora, nunca se dice cuánto es lo que pierde la ciudad en ingresos brutos por las exenciones impositivas que se han venido aplicando en los famosos distritos. Nunca se dice, secreto de Estado, el monto que dejamos de percibir de los que tienen capacidad contributiva. Yo ya lo he dicho en muchas oportunidades, que calculo que son cifras millonarias que permitirían, por ejemplo, de no aplicarse, discutir de otra forma lo que se acabó de discutir en el punto anterior, que es lo de ABL, donde, pese a esta jugarreta electoral que ya expliqué por qué consideraba jugarreta electoral, se sigue insistiendo en cobrar y, como siempre, cobrarle más a los que menos tienen. Ahora, la otra parte de los ingresos, que también acá algunos diputados se refirieron, si bien tiene 2 o 3 componentes esenciales, los 1.125 millones, tiene como una pata fundamental lo que se pidió como deuda, pero que no se terminó utilizando en nada. Yo acá he escuchado muchas críticas sobre esto de muchos diputados. Ahora, sería bueno que cuando se proponen esos pedidos de deuda, muchos de los que acá critican que lo que se pide en deuda termina favoreciendo a los bancos porque no se termina aplicando a nada, no los voten, porque en general muchos de los que hoy acá están criticando, miren lo que hacen con la deuda, no la gastan en deuda, solo favorecen a los bancos, son los primeros que levantan la mano cada vez que el gobierno trae acá la propuesta de que nos endeudemos un poco más en la ciudad. Hay que ser coherente, por lo menos. O no se vota para venir a criticar, o si voten, por lo menos no vengan a decir lo obvio, ¿no es cierto? Y a criticar lo que hay mucha gente, entre los cuales me incluyo, vengo diciendo año tras año. Porque siempre la posibilidad del chantaje está presente. Lo que también está presente siempre es la posibilidad de entrar en el chantaje o no entrar. Hace poco, por ejemplo, se entró en el chantaje del ABL. Hace menos de una hora. Siempre se entra en el chantaje de la deuda. Hay que pedir deuda si no se cae todo. Cuando todos sabemos que hay plata en esta ciudad como para no necesitar tomar deuda y que las deudas se hacen siempre para lo que estamos viendo acá, que es para favorecer al sector financiero y nunca porque haya una necesidad. Pero, compañeros del Frente para la Victoria, ¿por qué votan entonces muchas de esas deudas cada vez que se lo propone el macrismo? Acá todos critican ahora, pero ¿por qué cuando tienen que votarlo, votan lo que están criticando? Yo creo que no hay que tener doble discurso, no hay que confundir a la gente, y entonces hay que decir, no criticar eso, decir que está muy bien, porque todos sabemos dónde va lo que cada uno de ustedes votan. Entonces, bueno, creo que está claro que los llamo. Se los voy a recordar a muchos de los que hoy acá han criticado esto de la deuda, cuando venga el próximo paquete de deuda y voten, como han votado siempre, voy a intervenir para decirles, ¿se acuerdan que criticaron ustedes hace un tiempito esto? No lo voten de nuevo. No se enojen cuando haga esto, que en general tiendo a hacer permanentemente y no soy muy escuchado porque levantan la mano siempre para votar parte de lo mismo. En relación al tema de los gastos, yo, por ejemplo, con relación al tema, desde ya, ¿la maniobra cuál es? Podríamos entrar, no sé por qué algunos de los que votaron el tema del ABL no hacen el mismo relacionamiento con esto, el mismo raciocinio, porque podría decirse que si no votan esto, no están votando aumentos de salario, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, no quieren votar el aumento de salario, podría ser ese razonamiento. Fue un poco el que me quisieron aplicar a mí en la discusión del ABL. Yo no voy a votar esto y estoy porque aumenten los salarios, desde ya. Y una cosa no ata a la otra. No convalidar algo equivocado no quiere decir que uno esté en contra de los aumentos de los trabajadores. Ahora,
Pero a mí me gustaría discutir por separado una cosa de la otra, porque yo quisiera discutir si es este aumento el que se le va a dar el que recompone realmente la situación salarial de los trabajadores, porque si yo no hice mal las cuentas, me da que con el aumento inclusive este aumento, una maestra va a ganar un poco más de 4.000 pesos. Una enfermera inicial no va a llegar a 5.000 pesos. Y los contratados, que hay muchos en la ciudad, no van a llegar a ganar ni siquiera 3.500 pesos. Yo quisiera discutir si de esos 7.000 millones de pesos no tiene que ir mucho más para solucionar este problema, para realmente poner a tono los salarios de los trabajadores de la ciudad, o tenemos que seguir aceptando el chantaje de discutir que el grueso de esa plata va a ir a seguir engordando los bolsillos de los mismos de siempre, que discutimos cada vez que se discute presupuesto. El contrato de la basura, la educación privada, Metrovías y su grupo. Entonces, se discute junto y acá viene lo que decía al principio. ¿Por qué creo que, pese a que tengan el nuevo índice, no van a discutir una previsión real en cada vez que discutan presupuesto? No lo van a hacer porque les conviene que quede este bache para, con la excusa de los magros aumentos salariales, tener la oportunidad permanentemente de aumentarle a los mismos grupos económicos cada 6 meses, cuando se discute el presupuesto, y 6 meses después, siempre para garantizarle las ganancias. En basura, ya se dijo acá, yo me he cansado de repetirlo, vamos a discutirlo de nuevo. Cada cuadra limpia le va a costar a la ciudad, gracias a las empresas a las cuales les estamos dando 302 millones más, a las empresas de la basura, cada cuadra limpia le va a costar 144.000 pesos. Ahora, ¿por qué se acepta esto cuando el servicio estatal cuesta 54.000 pesos por cuadra? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no eliminan directamente la zona estatal? Porque cuando quedó la zona estatal, era para que sea testigo para negociar esos montos con las empresas privadas. Se quedó en que haya una zona testigo para decirle a las empresas, no, papi, si a mí me cuesta 54.000 pesos la cuadra, no te voy a pagar 144.000 a vos porque se te antoja. Era para eso. Como no lo utilizan para eso, y ya estamos en el colmo del absurdo, que aunque sabemos que nos roban y que le pagamos 3 veces más de lo que vale cada cuadra limpia, ¿por qué no lo eliminan directamente y le dan esa zona para que se sigan embolsando dinero las empresas de siempre? Las privadas nos cuestan 267% más de lo que nos podría costar la estatal. Y después hablan de eficiencia en el gasto, hablan de que hay que ahorrar, después hablan de que no pueden pagarle más que 3.500 pesos a los contratados, que no le pueden dar más de 4.000 pesos a los docentes, que no le pueden dar más de 5.000 pesos a las enfermeras, que no hay plata para contratar las enfermeras que hacen falta y por eso acá hay más médicos que enfermeros. No hay plata para eso, no hay, pero para pagarle casi el 300% más a una empresa privada y encima tener el tupé de venir cada medio año a discutir un poco más, para eso sí, para eso hay plata. Para los privados y los vivarachos de siempre, en esta ciudad tienen todo garantizado. Los trabajadores, los sectores populares, nada. Ni siquiera limpieza, porque encima pagamos 3 veces más caro que lo que habría que pagar para que la ciudad sea una mugre. En relación al tema del subte, disponen 650 millones. 220 dicen que son para obras de emergencia. Y yo creo que sí, hay una emergencia en el subte. Por ejemplo, está muy bien que pongan aire acondicionado, como es una de las partes de la emergencia, porque como han sacado muchos servicios, cada vez la gente viaja más amontonada. Y aunque haga 10 grados bajo cero afuera, hay mucho calor en los vagones que tienen que asumir el hecho de que cada vez hay menos frecuencia. Ahora, lo que
es tremendo es que se le dé 429 millones en pago de subsidio a una empresa sin auditoría, sabiendo, porque todos sabemos que triangulan para sacar la ganancia y para permanentemente justificar de manera falsa los subsidios. Y acá es donde está el Estado facilitándole los negocios a las empresas privadas contra la gente, porque cuando no se le exige nada para que cumplan con un mejor servicio, por el otro lado, siempre que discutimos esto, estamos discutiendo darle más y más plata a gente que ni siquiera puede presentar un plan de costos. Y no lo dice Bodar. Bodar lo presentó a la justicia y la justicia me dio la razón. Y no habilitó el aumento porque no pueden presentar un papel que justifique ese costo. Pero acá, sin que esté ese papel, marchen 430 millones más para que el Grupo Rogio esté un poquito más tranquilo. Sepamos, el Grupo Rogio... Diputado Alejandro Castelar, es el Bodar. grupo que administra el Sarmiento. Y con esto voy terminando. Yo creo, sinceramente, que si en vez de despilfarrar este dinero en todo lo que se despilfarra, lo utilizáramos para poner en pie los servicios públicos, podríamos tener un subte, por ejemplo, y un transporte de excelencia. No tendríamos casi el 10% de las escuelas públicas que no pueden comenzar las clases todos los años porque no hay obras que lo permitan. Tendríamos escuelas de primer nivel en la pública y por eso no se tendría que ir a la privada. Mucha de la gente que hace un sacrificio tremendo para poner a sus hijos ahí. Tendríamos hospitales y podríamos haber hecho los hospitales que se prometieron. Diputado, Redondé ya está excedido en el tiempo. Termino con esto, presidente. Podríamos tener muchas cosas, porque acá plata hay. El problema es que va siempre a los bolsillos de los mismos y nunca al del conjunto de la población. Nada más. Muchas gracias. Por eso voto en contra. Gracias, diputado Jorge Serrano.